Bienvenidos todos a esta segunda cápsula. Tenemos aquí un nuevo invitado más, un invitado que no es como los comunes. Aquí lo conocen bastante por sus locuras que sube a Instagram, trickshots y tiros que no son normales. Y bueno, como pueden ver hoy tenemos a Matías Knudsen en la segunda cápsula. Vamos a entrevistar a Matías, vamos a preguntarle qué está pasando en este momento en el mundo del squash, cómo ve el tema de los Juegos Olímpicos, cómo fue su paso por el squash universitario y vamos a saber un poquito más de él. Matías, referente del squash colombiano, campeón múltiples veces a nivel nacional, junior, de mayores, pero yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo usted se presentaría a una persona en 30 segundos? ¿Quién es Matías para alguien que no lo conoce? Primero, muchas gracias por tenerme aquí en el podcast. Pues para esa pregunta mi respuesta sería que soy una persona exageradamente competitiva. Siento que toda mi vida, mi propósito en la vida siempre ha sido tratar de ser mejor en lo que he hecho y he podido tener como esas mini adicciones a las cosas y pues en squash me ayudó muchísimo. Entonces yo siento que competitividad es una de las como cosas más importantes de mi personalidad. Siento también que pues en el mundo del squash y eso siempre he sido muy apasionado, he sido muy apasionado por el deporte como tal, no solo competí en squash, competí en tenis, competí en voleibol, entonces sí, siento que esas dos palabras me pueden describir muy bien si fuera así una introducción. Competitividad. Sí, competitividad y como pasión hacia el deporte. ¿Tú que te describirías como talentoso también o no? Siento que sí, no siento que sea lo más importante, porque mucha gente dice, es que Matías tiene talento, eso, y no entrena porque no tiene físico, y siento que es muy fácil decir eso, porque la gente no sabe la cantidad de tiempo que yo he puesto en el deporte y en los deportes en general, y es muy fácil decir, es talentoso, él no entrena y eso, pero pues el hecho que uno sea talentoso en algo no significa que no entrene y no haga nada, y yo he puesto muchísimo tiempo, entonces la palabra talento no me gusta tanto porque siento que tengo facilidad, pero también le he metido muy duro al deporte. Trabajo duro también. Yo creo que el talento sí es una muy pequeña parte. Porque yo creo que mucha gente lo tiene ahí como talentoso, pero no saben que en verdad yo creo que eres un tryhard. ¿Sabes? Que eres muy competitivo por lo mismo, lo competitivo que eres, que quieres ser el mejor en todo, entonces le metes mucho a lo que hagas, ¿sabes? Sí, y con por los eso. trucos y con los tiros es con lo todo, mismo. con todo. Mismo. Sí, O sea, no es que los trucos me salgan de primera, pero la competitividad y lo que dices, de tryhard, de no voy a dejar que este truco me gane, voy a hacerlo hasta que me salga. Entonces, es que hay una combinación de todo también de que las cosas se le den, ¿no? Porque veo también que juega bien fútbol, juega bien squash, ahorita acaba de decir tenis, he visto por ahí unos clips suyos jugando tenis, con izquierda, con la derecha, o sea... Pero todo es tiempo, todo es tiempo que he pasado mucho tiempo entrenando muchas cosas, y eso es lo que la gente no se da cuenta. Entonces, tiene facilidad para todo, claro, pero le he puesto mucho tiempo a todo, que es una cosa que pues no es muy fácil, y siento que pues toda la vida lo he hecho desde muy pequeño, entonces por eso me he vuelto bueno en muchas cosas. ¿Cuándo empezó a jugar squash? Empecé a los 8. A los 8 años. A los 8, sí. En Bogotá. En Bogotá, Perfecto. y desde ahí ¿Por qué? no lo dejé. Sí. Porque no es normal, no era tan normal en Bogotá. Sí, no, yo jugaba tenis. Yo antes de vivir en Bogotá vivía en México. Mucha gente no tenía ni idea de eso, pero el primer club que yo jugué squash fue en el Delta, en donde jugamos un torneo con Iván. Pero mi papá me llevaba a jugar y más como de plan para hacer con él. ¿Su papá jugaba? No. Nada. O sea, fue algo aleatorio. O sea, jugaba 1, 2, 3 veces con mi mamá de pequeños, pero no jugaba, no competía nada. Pero me llevaba era de plan, o sea, hagamos algo. Sí. Okay. Y yo jugaba era tenis. Y en Colombia, cuando llegamos a Colombia, pues nos habíamos mudado de México, pues nos volvimos socios del club del Bogotá Tenis, precisamente para que yo jugara tenis. Y en Bogotá llueve mucho, y cuando llovía me iba a squash, y coincidí con un muy buen entrenador, que es uno de mis entrenadores favoritos en Colombia, que es Oscar Velosa. Y Oscar Velosa fue la persona que me metió al mundo competitivo del squash. Y me acuerdo perfectamente porque es una cosa que uno no ve, incluso con muchos entrenadores en el mundo. Y es que Oscar, en los primeros días que yo llegué, claro, tuvimos un par de clases, todo estuvo bueno, y llegó con un portafolio, una clase. Y yo era obviamente un niño, pero ya mis papás que me cuentan y eso, decían como, man, ¿para qué trajo un portafolio? Y abrió el portafolio y era todo el plan de entrenamiento de los torneos, de todos, y yo quería dedicarme al squash como de verdad, como que quería competir y todo. Yeah. Me decía, estos son los torneos que quisiera que juegues. En ese momento había los torneos tipo A y tipo B. O sea, Colombia. No solo era el típico entrenamiento de paralelas, todo eso. No, planeación, exacto. Y en esa clase, en la primera clase... Y pequeño. Exacto, 8 años. Pero era como de motivación, yo creo. Era más como motivación con mis papás, conmigo. Y me mostró el planeamiento, esos son los torneos que usted jugaría. Me acuerdo perfectamente porque siempre lo tuve en la cabeza y es que me mostró una página con una pirámide.
Y la pirámide era como los diferentes niveles de squash, no me acuerdo las palabras, pero amateur, intermedio, tal, élite. Y en ese momento yo me acuerdo, él me estaba diciendo, usted en este momento está aquí, y me mostraba el fondo de la pirámide. Y me decía, pero la idea es que si sigamos entrenando y me sigue motivado y todo, llegue en algún momento a esa élite mundial. Y pues obviamente me paro ahorita en el ranking mundial, todo, veo eso y digo, qué trayectoria, o sea, chévere también. Lo estoy consiguiendo. Pues, sí, exacto. Entonces, pues sí, siento que Oscar fue una muy importante parte como en mi carrera de squash para empezar motivado. Usted empieza jugando entonces en Bogotá, ¿y a qué edad le entra en la cabeza que se quiere ir a Estados Unidos? Porque entiendo que usted fue becado en Estados Unidos, ¿no? Sí. Siempre estuve en la conversación con mis papás. Yo, obviamente, pues uno de pequeño tiene sus ideas. Yo siempre quise jugar squash profesional, no estudiar. Quería jugar de una vez y para mis papás eso era un no rotundo. Y se los agradezco hoy en día, porque la verdad siento que saqué mucho del estudio y me ayudó muchísimo. Pero siempre fue como una gran posibilidad. Y desde que tenía 14, 15 años lo tenía muy claro que yo quería irme a estudiar. No tenía claro ni a dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero afuera. Pero afuera. Y se me dio, gracias a Dios, pues mis últimos resultados en Junior me fue bastante bien, pues en el US, en el Canadian, en el Mundial Junior. Y eso pues me facilitó mucho la entrada a Estados Unidos y logré conseguir la beca en Drexel. ¿De qué año estamos hablando en ese momento? Eso era 2017. Mundial Junior de 2017. Sí, el Mundial Junior de 18 en 2018. India. Sí. Okay. Fue 2018, que fue el año que yo cumplí 19. Y ahí consiguió... Drexel. Wow. Buenos años en Drexel, ¿no? Buenos años. Estuve 5 años en Drexel, hice la carrera, hice la maestría. ¿De qué se graduó? De finanzas. Soy financiero. Pero siempre supe que quería jugar ese squash. O sea, yo lo tenía muy claro. Y obviamente era una decisión muy difícil, porque ya graduado de finanzas con la maestría, pues me muestran los chances de conseguir un trabajo en un banco, con los números pues importantes de pago, de no todo se le eso. llenan los ojos. Exacto, y pues obviamente era una decisión difícil, yo era voy por el sueño, o pues obviamente las finanzas me gustan mucho, yo de chiquito también siempre dije que quería ser trader, como de acciones y todo eso. De chiquito. Sí, porque mi papá trabajó en eso toda la vida, mi papá llega en el sector financiero más de 30 años. Okay. Wow. Entonces yo siempre lo veía y cuando él era trader a mí me encantaba y él me llevó a las mesas de trading un par de veces y trading es... Lo que más me gusta a mí son estadísticas, competitividad, ver cómo sacar el eje, ganar. Mover números. Mover números, sí, exacto, me encanta. Entonces, desde chiquito también, yo siempre, también mirándolo como quiero ser como mi papá, ya, claro. Quiero hacer trading. Entonces, pues sí, cuando me estaba graduando ya era la decisión y obviamente pues los números en squash cuando uno empieza no son fáciles. Eso lo sabemos todos. Es la parte, yo creo, no soy profesional. Ni cuando empieza, ni cuando sigue. Ni cuando nada, no son fáciles, pero la pasión pues va más allá y uno hace que funcione si uno le gusta mucho. Entonces, y antes de irse, ¿cómo fue el proceso para todo el tema de la beca? Porque, a ver, me imagino que ganar una beca no es como sacar el dedo y ver para dónde está tirando el aire. Pues la verdad yo fui muy privilegiado de la manera que se me dio porque yo estaba comprometido a irme para Trinity. Ya. Y estuve comprometido, entre comillas, un par de años. Entonces yo siempre estaba seguro que iba para Trinity. Y al final... todo con Trinity se cayó y nunca supe por qué, pero yo siento, es Diosito haciendo sus cosas. Cosas de la vida. Porque yo creo fielmente que todo pasa por algo si uno hace el bien. Totalmente. Y se cayó lo de Trinity y claro, llega el pánico a mi familia, ¿qué va a hacer? ¿A dónde se va? Yo no tenía ni idea. Mis papás, entonces no, aplique en Colombia, yo estaba que me moría, yo no hay manera, o sea, hay que hacer algo. Y eso fue justo antes del Canadian Open y del US. Y se le dio. Pero todo se dio de una manera rara. O sea, me fui al Canadian Open. El día antes me pongo a jugar dobles. Clásico, Matías, entrenando antes del torneo dobles. Me doble el tobillo y me esguinzo el tobillo. Eso no es bueno. ¿Antes del Canadian? El día antes del Canadian, o 2 días antes del Canadian, me esguinzo el tobillo. Y yo digo, no, ¿qué está pasando? Todo, y yo, claro, era siembra 1 del torneo. Wow. Y yo decía, quiero ganarme el Canadian, obviamente nunca me lo había ganado, era el chance. Entonces, claro, me compré la tobillera más dura que encontré. Recuerdo fotos. La más dura que encontré. Estuvo tiempo, con las tobilleras. Tengo recuerdos suyos, como si tuviera pies de robot. Sí, como una tobillera. Había un canadiense que era igual, cabrón, ¿te acuerdas? Flynn. James Flynn, sí. Que una tobillera negra. Y después la empezó a utilizar en los 2 pies, si la memoria no me falla. Sí, porque me acuerdo. La primera vez que viniste a Barcelona tenía la tobillera. Sí, me acuerdo. Entonces sí, empecé, claro, el primer partido, gracias a Dios, me tocó fácil, pero luchándola. O sea, sin poder pisar bien, todo el día con hielo. Sufriendo. Y ya para el final del torneo me sentía perfecto. Y de ahí salí para el US y me acuerdo perfecto que en el US fue que se me dio todo. Yo estaba jugando contra Cole Becker, que era el número 1 de Estados Unidos en el momento. Y yo veo que John White se hace atrás y empieza a ver mi partido. Y claro, yo obviamente sabía perfectamente quién era John.
juego el partido. Mucha gente no sabría, ¿eh? Sí, pero yo con mi track record de saber mucho y de rata en el squash, tenía clarísimo que era En ese que era entonces John. era el entrenador De Drexel, sí. De Drexel. Y yo, claro, viéndolo todo, entonces gané el partido 13-11 en el quinto, me acuerdo perfecto. Fácil. Tranquilo. Y salgo y John llega, se presenta, hey, my name is John White, I'm the squash coach of Drexel University. Y yo sé perfectamente quién eres, gusto, eres lo mejor del mundo. Dame un abrazo. Y así, me puso una foto, gracias. ¿Puedo ir a tu uni? Y, no, y me dijo así, justico ahí me dijo, me encantaría estudiar las posibilidades de que venga Drexel. Y yo más o menos le dije, ¿dónde firmo? Claro. O sea, yo obviamente no le dije que sí en el momento, pero en mi cabeza me voy. Entonces yo le dije, no, claro, o sea, podemos ver, obviamente había que ver la beca. La beca es un factor muy importante, porque pagar $100,000 al año no es muy accesible a todo el mundo. Bajo la presión. Pero pues era ver cómo funcionaba. Y de ahí empezamos como el proceso y todo. Y todo se dio muy bien. Y me ofrecieron la beca completa y no pude haber sido más feliz en el momento. Por ejemplo, para los que en este momento están buscando becas, sea en Colombia, sea en España, sea donde sea, ¿qué les recomendaría al momento de aplicar una beca en Estados Unidos? Que seas bueno en squash. En Estados Unidos Aparte de eso. hay que ponerle más atención de lo que uno cree a las notas. Del colegio. Del colegio. Okay. Y eso es difícil porque en países como el nuestro, muchos profesores califican a rajar, a que uno le vaya mal. O sea, yo me acuerdo a mí en el colegio, para que me fuera bien, todo eran los profesores viendo cómo le bajaban a uno y es difícil sacar una A, o sea, un 10. Yeah. Es difícil. En Estados Unidos es mucho más fácil. Se prioriza el aprendizaje más que la nota. resultado. Exacto, y la nota, en últimas, todo el mundo termina con buenas notas. Okay. En cambio, en Colombia, el que se saque un 10 en una clase es porque la luchó, pero de verdad, o sea, casi que no pasa. Y hay profesores que ni siquiera dan un 10. Siento un paréntesis, aquí por lo menos a mí me pasó cuando vine a hacer el máster, siento que la educación, por lo menos aquí en España, es muy parecida en Estados Unidos. Siento que se prioriza más lo que usted aprenda más que la nota. Que la nota, porque exacto. Al final todo el mundo va a pasar. Sí. En Colombia siento que es distinto. Yo sufrí muchísimo la carrera. No, yo no lo siento así tanto aquí en No. España. ¿Eh? Siento que también es muy de notas aquí, ¿sabes? Sí. No tanto de aprender, porque mucha gente cuando sale del colegio... ¿Pero es fácil sacar buenas notas aquí? Depende de dónde estés. O sea, Sí. Yo creo que en los privados te ayudan un poquito. Y en los pues, públicos toca buscártela más, pero los privados sí que, obviamente, pagando. porque en Colombia, todo el mundo que ha hablado de ese tema, todo el mundo dice que es duro. O sea, no es En fácil Colombia buenas notas en Colombia. es muy duro. Y encima de eso, pues yo nunca fui el más aplicado. Yo siempre fui aplicado, fue squash. Yo creo que esa es otra, ¿no? Como que la dedicación. Sí, y la filosofía de allí no es tanto de al menos en Canarias, donde yo soy, tampoco era tanto de estudiar, ¿sabes? A muerte, como que, ¿sabes? La gente es más pasota en ese aspecto. Mucha gente deja el colegio, ¿sabes? Es como... Yo creo que en Estados Unidos eso no pasa nunca. No, ¿sabes? nunca. En Estados Unidos todos hasta el final y bien. No, porque todos son notas, todos son... Claro. Exacto. Por eso es otra cosa, ¿sabes? Entonces, pues sí, esa parte yo siento que es muy importante, hay que ponerle más atención. Yo no tenía malas notas, pero pues no eran notas buenas. O sea, me habré graduado con un 8 del colegio de 10, o un 7-8. Está bien. Un 7-8, una cosa así. Eso está bien. Que para mí un estaba... 7,5. Exacto. O sea, para mí estaba perfecto. Yo llegué a Estados Unidos y me decían, ¿qué es eso? O sea, pero para mal. Sí, Sí, claro. para mal. Lo que dice que en Estados Unidos le en dan las Estados Unidos notas. es malísimo, en Estados Unidos hay que tener As. Wow. Entonces, claro, yo mostré el 7-8, yo dije, bueno, o sea, no es malo, pero pues no es bueno. Uno en Colombia que es de 3 a 5 y 3 es nota, lo demás es lujo. No, mentiras, estudien. estudien. No, eso era jodiendo. Pero sí, entonces, claro, yo llegué allá y muchas oportunidades y puertas se me cerraron por las notas y eso. Qué Yo putada. tuve, sí, muchas conversaciones y yo, o sea, cuando estaba aplicando, y yo, o sea, tuve conversaciones con Gilly, el de Penn, con Mike Way, el de Harvard, toda la cosa, y en squash estaba muy bien parado. Y todos me decían, no, me gustaría tenerlo en el equipo, pues en los últimos mundiales quedé como top 15, top 10, me fue bien. Sí, entonces, súper claro, bien, sí. para las universidades era atractivo tener un jugador bueno, pero necesitaba notas. O sea, usted tenía el squash, pero le faltaba el tema de notas. Exacto, entonces, y cuando hablé ¿Y con el Mike inglés Way, lo tenía? O sea, hablaba, No. pero el resultado de inglés no era bueno. Wow, yo creí que lo contrario. O sea, hablaba bien, pero No era académico. Exacto, no era exacto. Entonces, en el TOEFL que uno tiene que hacerlo, no me fue bien. O sea, yo saqué 88 de 120 y que eso era por debajo de la mayoría de todos. de líneas. Sí. Entonces, sí, tuve conversaciones con ellos y, digamos, Mike Way me dijo, ¿por qué no viene a Estados Unidos y repite 11? 12. O sea, repite su último año de colegio, Sí. saca buenas notas y entra. Y yo, no, otro año de colegio no hay manera. O sea, ¡Qué coñazo! No lo vi por ningún lado. Y todo se dio con Drexel. Entonces, yo siento que todo pasó por algo y con Drexel salió perfecto y terminó con la beca completa en Drexel también. Full. Beca de 100%. ¿Siente que el paso a nivel de squash
por la universidad afectó a que usted en ese momento se esté dedicando a la PCA, al squash profesional? Yo siento que es como uno lo vea, o sea, para mí personalmente yo siento que me ayudó, pero pues no puedo decir cómo hubiera sido lo opuesto, ¿no? O sea, si yo de pronto me hubiera dedicado al squash 100%, hubiera llegado a sitios que he llegado pues mucho más temprano, claro. Si hubiera estado con el foco completo y claro, como le decía, de mi personalidad de meterme mucho en algo, si me hubiera metido muchísimo en squash, de pronto pues hubiera llegado a torneos más grandes antes, pero también siento que pues es muy difícil porque aprendí tanto en la universidad que me hizo crecer tanto que de pronto no hubiera podido ser capaz de llegar a unos sitios por madurez mental en unas cosas que no hubiera llegado sin la universidad. Entonces siento que cada uno lo que saque de su experiencia. O a lo mejor hubieras llegado, pero no hubieras sabido estar, ¿sabes? A lo mejor. Y ahora tienes la madurez suficiente como para... Sí, no hubiera sabido llevarlo. Claro. Cada uno tiene su camino y siento que ese era el mío y estoy bendecido de haberlo tenido porque siento que aprendí muchísimo para en el momento, para ahorita estar dedicado al 100%. Muchas cosas, ahorita que usted habla de los trickshots que dijo que vamos a hablar más tarde, ahí ese va a ser el ejemplo más claro de lo que le estoy diciendo. Porque siento que es lo que más me ayudó de la universidad como para salir y lograr estar donde estoy ahorita tranquilamente. Siento que yo había escuchado, de pronto, no sé si tú has hablado de eso con Belavan Senthilkumar. Siento que yo hablé una vez justo de eso con Belavan, del tema de que la universidad a veces te pone a preguntarse si me hubiera dedicado y no hubiera estudiado, ¿a dónde hubiera llegado antes que estoy ahora? Exacto. Y siento que entonces, ahora que usted lo confirma, es igual. Sí, es igual, pero para un ambos claro lados. ejemplo fácil es yoga, en plan... Oh, también. Pero tú empezaste a estudiar. Pero... un año no se considera estudiar, ¿sabes? Okay. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estudiado? No, pero siempre es el what if de para ambos lados. Es que hubiera pasado si no estudié, y si no estudió, ¿qué hubiera pasado si estudiaba? Pasan cosas estudiando, ¿no? ¿Sabes? Siempre van a pasar cosas y tu vida se va a desviar. Y la vida se da como va pasando y ya. Sí. Y cada persona es un mundo. Y yo no me puedo ir sin tocar un tema que siento que para usted es bastante importante de su mundo en la universidad. Y de pronto es algo ya más sentimental para usted, el tema de, para usted, ¿quién fue Philip Kruger? Philip era y siempre será un hermano para mí. Philip fue la primera persona que yo vi en la universidad y la parte más grande de lo que yo digo que todo pasa por algo. Yo siento que Philip es la razón más grande de eso, porque yo siento que él estaba en el momento que estaba en donde estaba por algo. Philip tenía el cerebro para estar en Harvard, en donde quisiera. O sea, es la persona más inteligente que conocí en mi vida. Y él llegó a Drexel por las circunstancias que quería, porque quería hacer su ingeniería, era la mejor beca que tuvo, con squash era la mejor relación, y preciso me tocó en el cuarto con él, y yo obviamente cagado al susto, saliendo de Colombia, viviendo con mis papás toda la vida, a vivir en un sitio solo, que nunca lo he hecho. Obviamente en Colombia nos cuidan mucho, no sabía cómo hacer, no sabía cocinar, no sabía lavar ropa, nada, nunca había hecho nada antes de la universidad. Y yo con un miedo, y llego a la universidad y me ponen a Philip de roommate, yo siento que eso tiene que ser por algo. Y es de las mejores personas que he conocido en mi vida lejos. Entonces, pues el hecho de que ya no esté aquí con nosotros me rompe el corazón, pero siento que lo he aprendido a llevar muy bien. Y llegué a un momento en el que estoy en paz, porque siento que de la misma manera que creo que él estaba ahí por algo, siento que pasó por algo también. Yeah. Y llegué a ese tema, pues como de cerrarlo, de decir, era su momento para irse y no puedo ser como tacaño en la manera de decir... como lo quiero aquí conmigo y quiero que, o sea, obviamente, otra vez, el what if de qué hubiera pasado, si yo siento, obviamente lo hubiera roto, obviamente hubiera sido demasiado, o sea, millonario, todo, o sea, se le iba a dar todo en la vida. Es la persona más exitosa que yo hubiera conocido en mi vida, pero siento que va más allá de muchas cosas y ya se mete con muchos temas como mentales y sentimentales y espirituales, que pues es difícil también compartir, pero llegué a la conclusión de que como él estaba ahí conmigo en la universidad por algo y todo pasa por algo, también se fue y eso también pasó por algo y era su momento. Entonces eso me ayudó mucho pues como a cerrar ese capítulo sin necesidad de cerrar pues mi relación con él, porque él siempre va a estar presente en mi vida y siempre me voy a acordar de él. Claro, y tener un duelo tan temprano, pues tan temprano a nuestra edad, siento que es durísimo, más que todo un mejor amigo, es muy duro tener ese duelo. Y siento que la forma que lo está contando, se lo supo llevar muy bien, para ser tan reciente, ¿no? Pues siento que obviamente esto es ahorita. Al principio era lo opuesto, o sea, la pasé muy, muy mal. Al principio me acuerdo que tenía 2 torneos, justo cuando pasó, esto pasó, yo estaba en San Luis, ya después de un torneo, y de San Luis salía para el clasificatorio al Mundial, que era en un club en Columbia, Maryland. Era en 3 días, y el día que pasó, o sea, yo tenía el torneo 3 días después de la muerte. Yo el primer día no sabía qué estaba pasando, el segundo día no sabía qué estaba pasando, el tercer día me fui al
al orificio, ¿no? A lo más abajo que me podía ir. Cuando te diste cuenta, ¿no? Sí, cuando empieza como a caer la realización. Exacto. Sí. Y yo obviamente me iba a salir del torneo y yo lo único que podía pensar es, lo último que quisiera es que yo me salga del torneo. Lo último. Lo último que él me hubiera dicho es salga de ese torneo, o sea, ¿cómo va a parar su vida? Entonces, siento que pensar en él me ayudó mucho pues ir a competir. Perdí en primera ronda, lógico. Wow. Salí del primer game llorando, salí del segundo game llorando, salí del tercer game llorando, me fui a 5 games llorando. Sí. Claro. Y salí del torneo reventado. Me acuerdo perfecto que salí de la cancha, ni siquiera me dolió. Para que a mí no me duela perder es porque estaba mal. Sí. Y perdí, le di la mano a mi contrincante, pues obviamente él había ganado. Salí, me acosté afuera a llorar. No, o sea, no tenía propósito. No tenía cabeza para No, nada. no tenía propósito, no quería estar ahí. Es la primera vez en mi vida que yo siento que no quiero estar en la cancha de squash en competencia. En entrenamiento 1000 veces no he querido estar en la cancha. 1000 veces. Pero en competencia nunca me ha pasado, porque me encanta competir. Oiga, qué duro este tema y bueno, pues me alegro que ya esté mejor. Sí, no, Y- obviamente pues ya ha pasado bastante tiempo, ya más de un año y todo es tiempo, pero Pero siento sigue que... ahí, me gusta que sigue recordándolo de esa forma y que lo tiene todavía presente. No, y toda la vida la voy a tener presente. Fue una influencia demasiado grande en mi vida como para dejarla ir y aprendí más de él en comparación al resto de cosas en el mundo. Aprendí más de él que cualquier cosa. Tal cual. Entonces siento que por el resto de mi vida pues voy a tener un recuerdo muy, muy bueno de él y siento que, o sea, obviamente no sabemos qué pasará después, pero si pasa algo después, él ahí, o sea, como que ahí va a estar. Pero bueno, ya dejando este tema a un lado, este tema un poco delicado a un lado, quiero saltar a un tema que tal vez hemos hablado usted y yo hace tiempo, y es el tema de la selección Colombia. Yo cuando hace unos años yo me preguntaba por qué a usted le está yendo tan bien en el tema de PCA, en la universidad, yo veía que usted ganaba títulos en la universidad, veía que ganaba, le estaba yendo bien en los inicios de la PCA, pero no lo llamaban a la selección Colombia. ¿Cómo fue llegar a jugar en la selección Colombia? ¿Por qué le fue tan difícil? Me encantaría saber la respuesta a esa pregunta. Es una batalla que he tenido también toda la vida y siento que me ha enseñado mucho también, porque ha sido un tema que nunca pude entender, pero siento que viene más a yo haber seguido mi propia trayectoria. Siento que eso es un tema difícil de tratar, es un tema, o sea, el deporte, sobre todo en Colombia, es un tema muy difícil, es un tema de mucho favoritismo, es un tema, y pues es más difícil todavía porque estas relaciones con las que uno tiene con jugadores pues, son hermanos. O sea, uno crece toda la vida y uno es hermano de la gente con la que compite y uno quiere lo mejor por ellos y ellos quieren lo mejor por uno. Y que el tema político se meta dentro de esas relaciones es lo más triste del mundo porque uno tiene una persona que uno no necesariamente cree que debería estar donde está, manipulando el futuro, entre comillas, de usted o su contrincante que es su hermano o su otro contrincante que es su hermano. Y usted creciendo con las mismas personas 10, 12, 15, 17 años y yo jugando squash, con las mismas personas, obviamente pues la relación de usted con la gente pues es muy cercana, yo los considero hermanos. Entonces al principio era muy difícil porque yo decía, ¿por qué prefieren a otros y no a mí? ¿Por qué llevan a otros y no a mí? Entonces llevan a la selección a Egipto, Matías no. Llevan la selección aquí, Matías no. ¿Qué cupo directo para ya? Matías no. Entonces yo siempre decía, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por el otro lado mis papás me ayudaban mucho porque me decían, es un privilegio porque usted tampoco debe nada. Eso es verdad. Entonces, y esa fue la manera que mis papás me ayudaron a verlo, porque me decía, claro, usted se gana sus cosas y se ha ganado todo, pero usted no debe nada, entonces nadie le puede reclamar. Sienta bien cuando uno gana las cosas por sí solo. Exacto, ¿no? y nadie puede reclamar. Entonces usted, Matías clasificó al Mundial, que le fue mal, ¿y qué? Usted se ganó el cupo. Matías, que le fue mal aquí, es mi resultado con el cupo que yo me gané. Nadie me lo regaló. Entonces, siento que también si me hubieran dado el cupo porque yo era el mejor, cualquier cosa, lo hubiera visto de manera diferente. Pero siento que esta mentalidad fue lo que me ayudó a verlo y como a zafarme de esos odios que puede generar o ese resentimiento. Envidia también. Exacto, ¿no? y yo siento que la peor cosa que uno puede sentir en el mundo es envidia y la segunda peor es odio. Y si uno tiene eso en su corazón, uno está jodido. Sí. Entonces uno tiene que zafarse de eso, o sea, independientemente del tema que esté hablando. Yeah. Entonces siento que mis papás me ayudaron muchísimo y me guiaron desde muy chiquito a nunca tener esa envidia ni odio ni nada y zafarlo y en tratar de entender el porqué, porque todo tiene un porqué, pero no tomármelo personal. Y eso me ayudó muchísimo pues a seguir motivado. Entonces pues llegó un punto, yo creo que también me empezó a ir muy bien, pero los resultados pues de pronto hablaron por sí solos en el momento que no podían esquivarme. Porque me empezó a ir muy bien, empecé a ganar torneos, empecé a ganar PCAs, empecé a subir en el ranking. Entonces claro, ese favoritismo entre comillas pues era un poco más afectado porque los resultados hablaban. Ya no podían poner a mucha gente encima mío
sin justificarlo públicamente. Claro, al principio podían porque, ay, no, y es que este resultado... Está en Estados Unidos. Exacto, y él está en Estados Unidos, o sea, como si me hubiera desaparecido. Así fue que me cambié también de la Liga de Bogotá. Cuando yo me fui a Estados Unidos... ¿Jugaba por Bogotá? Sí, yo jugaba por Bogotá, y en Estados Unidos, cuando me fui a Estados Unidos, claro, yo me fui a la universidad becado por squash, a jugar squash. Y me llegó una carta diciendo, te agradecemos por todos tus esfuerzos, entendemos que te vas a la universidad pues, a estudiar y cambies tus prioridades, hasta luego, te quitamos el sueldo. Y después me enteré por qué, pero conversa para otro día. Y por eso me cambié a Antioquia. Y yo dije, así, o sea, así va a ser. Y me cambié a Antioquia, claro, Antioquia me aceptaron. Y apenas me aceptaron en Antioquia, Matías, es que aprobaron tu sueldo otra vez, había sido un error. Y yo dije... Le dices así, ¿no? No, y yo dije, no, perdón. Censurado. Entonces sí, siento que desde chiquito pues fui bueno haciendo como los duelos con esas cosas por la enseñanza de mis papás, de cómo me ayudaron a tomar ese tema, porque claro, era muy duro y yo sentía muchos sentimientos muy feos cuando mandaban en gente encima mío o daban cupos encima mío que yo necesariamente no creía que era lo justo. Y pues yo siempre traté de ser muy justo en mi cabeza y muchas veces no entendía por qué no me ayudaban o por qué ayudaban al resto y no a mí. Pero también pues lo vi por muchos otros lados y siento que también me ayudó como a salir por mi lado. Usted tomó más el camino de la resiliencia que del egoísmo, del egoísmo. O sea, usted no quedó resentido, como no, para nada. Resentimiento. Usted quedó en paz. Parece que estás en paz, en plan. Sí, 100%, o sea, 100% estoy en paz, pero también 100% gracias a mis papás porque me ayudaron a llevarlo. Buena educación. Y estoy muy bendecido de tener a mis papás, o sea, y de cómo son, y no puedo ser más agradecido porque en donde estoy ahorita es gracias a mis papás. Mándales un beso. Un beso para mis papás. Entonces sí, no tengo ningún resentimiento ni nada, y ahorita obviamente pues ya crecí bastante, ya entendí muchas cosas. También siento que me ayudó de muchas maneras. Y siento que esa resiliencia y esas ganas como de probarme a mí mismo, no probarle a nadie más, pero a mí mismo, también me ayudaron a superar muchos límites que yo tenía. Entonces, bueno, empiezan los llamados a la Selección Colombia, empiezan más títulos a nivel PCA, le empieza a ir mejor en la PCA, pero ¿hay algún punto de inflexión donde usted estaba, no sé, recién graduado, o bueno, haciendo su maestría, y el tema de seguir adelante, donde usted dijo, ¿será que sí me dedico a hacer PCA o no? El punto de inflexión era lo opuesto. O sea, yo sabía que me iba a hacer PCA. Ya. El punto de inflexión era, ¿será que me voy al banco? Okay. ¿O será que me busco un trabajo? O sea, ese fue. Porque apenas vi los números, vi todo eso, obviamente pues es difícil. Y un salario en Estados Unidos, de esa manera, las oportunidades, los contactos, yo decía, pues o sea, la oportunidad es muy duro pasarla. Pero yo tenía tan claro que quería jugar squash y que el estilo de vida del squash es perfecto para mí. Me encanta viajar, me encanta estar con gente, me encanta estar con amigos en todo el mundo. No me importa quedarme en un hotel bueno o malo, o sea, siento que el estilo de vida, pues para mí está muy bien, entonces no hubiera querido sacrificar eso y no hubiera podido con el que hubiera pasado si me hubiera dedicado, si no lo hice. Y ahora que dice que le encanta viajar, ¿un jugador de squash cómo financia los viajes? Pues ahí es donde vamos al tema de la universidad, por lo que estoy tan agradecido. Porque es el tema más difícil de justificar, sobre todo era la conversación más grande con mis papás para el tema de la dedicada, era esa. Era, queremos que haga su sueño, queremos que haga lo que usted quiere, pero mi papá tiene unas palabras muy chistosas, es el test de Carulla. Carulla es como el Condis, el test del Condis. El test del supermercado. Exacto, el test del supermercado. Era, sí, muy chévere que usted haga lo que le gusta y si es el mejor haciendo lo que le gusta, pero puede ir al supermercado. Claro. Era como el tema, okay. Le da para vivir. Entonces pues, al principio yo estaba haciendo números y yo, no, esto es difícil. Tenía el apoyo de Antioquia, en ese momento no tenía el apoyo del Comité Olímpico tampoco. Okay. Entonces pues estaba con mi apoyo de Antioquia y ya. Y yo decía, bueno, ¿cómo hago esto? Entonces lo que yo hice en el momento, que de otra manera también fue muy bendecido en la universidad, por eso fue en la maestría, yo iba a hacer mi análisis en finanzas. Okay. Y hablé con un profesor que era mi profesor favorito y me decía, ¿pero para qué? Usted tiene usted hizo su undergrad en finanzas, va a ser demasiado redundante finanzas. O sea, llega un punto en el que usted no puede hacer más finanzas. Yeah. Para hacer más finanzas tiene que estar en un trabajo. Haga algo más y diversifique un poquito para ver qué le gusta por otros lados. Claro. Okay. Entonces yo dije, bueno, voy a coger mi maestría. Mi maestría era pues general en business, un MBA, y me metí a ver lo de deportes. Entonces yo dije, cogí 2 clases de finanzas que no había tomado, que quería hacer, que era de risk management, obviamente, me encanta. Okay. Y por el otro lado tomé el resto en deporte. Entonces era marketing deportivo, o sea, todas las clases eran dedicadas al deporte. Y hablé con los profesores y lo mejor del mundo fue que en todas las clases que tomé me dejaron hacer como los papers y los trabajos
enfocados en mí, para que yo tuviera documentos. Entonces mis exámenes terminaron siendo documentos que yo podía usar en mi carrera. Entonces, digamos, en la clase de marketing deportivo, el examen final era hacer como un paper entero de un plan de marketing de un equipo de tercera división de fútbol o un equipo poco reconocido de cualquier deporte para ver cómo iban a subir. Pero entonces el mío terminó siendo haga su plan de marketing. El tuyo. Y ese fue mi examen. Entonces, me pusieron nota, me lo leyeron todo. Pero era el mío propio. Y eso fue una idea que pues, se me ocurrió con el profesor y no pude estar más agradecido. O sea, le salió redondo. Exacto. Entonces yo salí con la clase de marketing con el paper entero. Después, en otra clase, haciendo, bueno, cómo va a hacer su branding, cómo quiere hacer esto, cómo va a tomar ventaja en el mercado, qué huecos hay en el mercado para que usted explote. Y todo pues con la mentalidad de business, que es lo que siempre me ha gustado también. Entonces, claro, cuando yo salí de la universidad, yo dije, lo que yo estoy haciendo es lo mismo que hacer como un venture, es ser un emprendedor. En últimas, uno es un emprendedor, la compañía es uno mismo, pero uno está emprendiendo. Entonces, ¿qué hago para que mi marca personal todo crezca y se vuelva pues un negocio rentable como si fuera un negocio? Claro. Entonces yo lo vi de la misma manera con el approach a business que tuve pues desde la universidad. Sí. Entonces, claro, la gente dice, es que los trickshots, sí, los hace chévere. Claro, los hago chévere, pero es parte del branding personal. O sea, esa fue su marca. Exacto. Entonces, la creación de su marca fue los trickshots. Exacto. Entonces yo dije, ¿qué hay algo que la gente no haga? ¿Cómo puedo hacer para diferenciarme de la gente? El ranking es imposible. Yo le digo ahorita quién es 36 del mundo, quién es 110 del mundo, o sea, es muy difícil saber exactamente. Y el ranking no diferencia porque cambia todas las semanas, uno va subiendo, claro, usted es top 50, top 100, lo que sea. Pero en 15 días puede irse no, pero no diferencia tampoco. Ok. ¿Sí me entiende? O sea, ¿usted qué tiene el 53 del mundo contra el 54 del mundo? Nada. O contra el 55, nada, no hay nada. La gente sabe el top 20, top 10. Exacto, la gente se acuerda del top 10. 10, sí. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer para que la gente se acuerde de mí, para que mi imagen venda, para que mi empresa venda, sin necesidad de yo tener un ranking que en este momento no tengo? Que obviamente estoy apuntando a tener, obviamente quiero ser top 10, siempre he querido ser top 10, y es mi meta, o sea, primordial en la vida es llegar al top 10. Yeah. Pero en el paso que llegue ya no puedo esperarme allá para empezar todo. Tengo que empezar, pues, mi marca y todo desde un principio. Entonces me puse a buscar y yo había tenido la idea de los trucos, pero porque me gustaba. Yo había visto a Dude Perfect desde chiquito, muchos freestylers de fútbol. Clásico. Exacto, o sea, muchos freestylers de fútbol. Hay mucha gente que lo hacía. Yo dije, squash es un mundo muy amplio, pero muy pequeño en donde está. Entonces hay muchos huecos en el mercado que uno puede utilizar. Y yo dije, no hay una persona en el mundo que haga esto. Había uno, que es Adam Murrells, que es con el que acaba de hacer los trucos. Okay. Él hace tiempo, cuando él estaba en el tour, hizo los trucos de la misma manera. Ya retirado, ¿no? Ya sí, ya, ahorita es coach. Entonces yo dije, no hay nadie que haga los trucos, voy a utilizar el talento del que hablamos para los trucos, que he pasado 1000 horas haciendo 21itas. He pasado más tiempo del que he querido con un balón. Voy a utilizar pues todo el tiempo que he metido en eso y de que se me da y que soy competitivo y me gustan los trucos, me gusta hacer cosas que la gente no puede hacer para vender mi propia imagen. Entonces empecé con el primero, empecé con el segundo, empecé con el tercero. A la gente le empezó a gustar mucho, Instagram empezó a crecer muchísimo y así empecé a vender mi imagen. Y el primer contrato que yo tuve, que fue el que me dio la seguridad completa, no salió. Eso fue lo más chistoso de todo. Yo dije, me voy a dedicar al squash y esto va a funcionar. Yo tenía unos ahorros, podía ir, mis papás me querían ayudar también empezando, y yo dije, voy a conseguirme un deal, o sea, un sponsor, antes de, o sea, cuando esté empezando, uno. Y ya con eso, como que uno rompe la barrera y digo, sí se puede. Y yo conseguí un sponsor, me lo conseguí, firmé. ¿Se puede revelar el nombre o no? No puedo. Ok. Pero, no pasa nada. Pero, o sea, todo. Firmé, me dieron el sí, y esto fue con presentación, o sea, me fui de traje. No. Sí. No te veo con un traje. Sí, me fui de traje, a largo. La oficina del dueño con presentación y le dije, esto es. Y le dije exactamente lo que quería hacer. Este es mi ranking, puede ser mucho mejor, pero pues no le puedo vender eso ahorita porque es un IF. Claro. Pero tengo los trucos, tengo esto, puedo atraer gente a su negocio, puedo hacer toda la cosa. Tiene todo el sentido del mundo y para usted esto es... Nada. O sea, para mí hace mucho más diferencia. Sí. Y si yo le consigo un cliente a usted, usted cubre lo que me está dando más 20,000. Sí, es verdad. Un cliente que lo atraiga. O sea, que hablamos de una empresa... Encima de eso era grande. Entonces yo era... Hagan sus adivinaciones. Ajá. Y me lo conseguí. Y en el momento me llegó el mail, aprobado. Y yo así, llamé a mis papás, esto sí funciona, me meto. Y me metí con toda. Y nunca terminó saliendo. Desde ahí todo se desinfló. Porque era mucha gestión para algo muy pequeño en comparación a la empresa. Ya. O sea, para involucrar tanta gente en tantos procesos, con marketing, con tal, con la oficina de tal, con la oficina...
Era mucho más proceso trabajo para lo pequeño en el momento. Exacto. O sea, no valía la pena para ellos de la cantidad de trabajo que tenían que hacer. Ya. Entonces nunca lo tomé personal ni nada, pero fue muy chistoso porque eso fue lo que me convenció de que sí lo pude hacer y ni siquiera salió. Exacto, pero en el momento... O sea, es buena la enseñanza. Exacto, pero no salió mucho tiempo después. O sea, yo me quedé esperando, eso fue casi un año. Un año que iba saliendo el proceso y que no, ya está en esta oficina y de aquí pasamos a la otra, así. Un año entero. Y en ese año conseguí la mayoría de mis otros sponsors con la idea mental de, esto se puede, porque el primero lo conseguí. Claro. Mentira, güey. O sea, todo es mentalidad. Y no había conseguido el primero y se terminó enfriando al final. Y al final yo me reuní con el mismo tipo mucho después, como al año y 3, 4 meses. Y el man me dijo, lo siento muchísimo, o sea, no se pudo por tal y tal. Y yo entiendo, como que el razonamiento fue completamente profesional. Sí. Fue, involucramos a 1000 personas. Eso es una vaina, en teoría, pues, así de grande en comparación a las gestiones de la empresa. Sí, claro. O sea, es muy difícil. Cuando se volvieron a ver, le dijo que se arrepentía. O sea, que él se arrepentía de no haberle... O sea, me dijo, yo quería hacer todo, pero terminó no estando en mis manos. Porque tenía que tener muchos sís. Pero cuando se volvieron a ver tampoco era lo que es hoy, Matías, ¿eh? ¿No? No, o sea, seguía estando, o sea, estaba por Todavía ahí no había hecho el boom que tiene ahora. Exacto. Por eso digo. Pero igual ahorita yo creo que sería lo mismo. O sea, yo creo que en general, a menos de que sea top 10, pero es la locura de la mentalidad. O sea, una empresa grande. Todo el año estuve seguro de que pasó y eso fue lo que me mandó con los otros sponsors que logré conseguir. Porque yo dije, esto sale seguro. Y no, o sea, todo en la cabeza. Ya. Entonces, pues siento que eso fue lo que me hizo el Y inicio. entonces, ahora para sus torneos, ¿usted se los paga o usted le pagan los viajes? Tiene sponsor, ¿no? No, sponsors. Sponsors. Sí. ¿Cómo dirías brevemente cómo conseguir un sponsor? Brevemente. Brevemente, yo creo que uno tiene que diferenciarse, dar algo a cambio. Hay mucha gente que no se da cuenta que hay que dar algo a cambio y hay que ofrecer algo. Vale. O sea, uno puede buscar apoyo, si uno busca apoyo es muy diferente. Hey, apoya mi sueño y uno le pregunta a una persona con mucha plata. Sí. Pueden decir, aquí le doy su plata, o sea, quiero apoyarlo. Pero si uno no quiere buscar apoyo, no quiere buscar negocio, uno tiene que venderse como un negocio. Sí, aquí nadie es una caridad. Exacto, como si es como ofrecer un producto. Sí, claro. Y él dice, bueno, yo lo voy pero ¿qué me da usted a cambio? Entonces, todos los sponsors que yo he tenido, yo he tratado y me he hecho como todo el focus en ofrecer algo a cambio, que fue también por lo que hice los trucos. Entonces yo decía, claro, le puedo ofrecer ser el X del mundo, ¿eso qué le va a dar? De pronto una persona dice, bueno, Matías es el X del mundo, la gente lo ve, la gente en los torneos ve, sí. Pero si yo le digo, tengo 150,000 views en el último video de Instagram, tengo 500,000 personas viéndome cada mes, pues es un reach muy duro para usted. Entonces, no solo es que tenerlo en la camisa, pero es tener una persona que fue a la universidad, que entiende de business, que puede relacionarse con potencial, o sea, como con clientes potenciales, que cada vez que yo vea un torneo, me va a preguntar porque Squash es un network muy duro y mucha gente es muy exitosa en Squash. Es un mundo muy pequeño, pero hay mucha gente muy exitosa. Sí. Entonces, claro, si llega un man y me pregunta, ¿qué es ese sponsor? Yo le digo, esto es un investment banker que se dedica en invertir en esto y esto, operan aquí y aquí. Ese es su valor agregado. Exacto. Digamos, si fuera un investment bank. Si es un club, este es un club en Nueva York, el mejor club del mundo entero. Yo entreno siempre ahí va Mostafa Sala, ahí va Rami Tandon. Tiene una cancha increíble, hablando de Open Squash, es en FIDI, o sea, en un barrio increíble en Manhattan, está súper bien situado. O sea, siempre me enfoqué mucho en qué puedo dar de vuelta. Y siento que eso, pues obviamente le gusta mucho a la gente. Porque ahí siento que está la diferencia entre un patrocinio a una caridad. Exacto. Creo yo, que esa sería la principal diferencia, que una caridad es, yo le ayudo sin esperar como un crowdfund, digamos, ¿no? Exacto. Que tampoco tiene nada de malo, pero hay que saber diferenciarlos. No, y el crowdfund es temporal, lo otro puede que no. Exacto, pero también uno puede sacar mucho del crowdfund. Uno hace el crowdfund, saca $10,000, se gana 3 torneos, llega a 50 del mundo, estuvo. También te digo que para $10,000 tienes que tener muchos amigos. Para los que no sepan, el crowdfund, donde la gente puede donarle a quien sea. Sí, deportista o a quien sea. Exacto, o sea, eso no, con algún motivo normalmente. Exacto, con algún fin. Con algún fin. Hacer eso no está para nada mal, pero lo que dices es temporal y pues uno no puede hacerlo 1000 veces. Ya a la vez número 5 ya es bueno, o sea, ¿para dónde va? Ok, pues dices que es entonces eso, diferenciarte y ofrecer algo a cambio. Diferenciar y saber qué dar a cambio, es un exacto. Y siento que... explotar tu exacto, saber y tener muy claro uno en qué es bueno. Porque todo el mundo tiene algo bueno, pero hay que tenerlo muy claro y saber cómo explotarlo y cómo usarlo para darle de vuelta a esa gente. Entonces, para esa gente, en últimas, las compañías, por lo que la gente pide en Squash,
no se les va a acabar la compañía. Sí. Claro. Pero lo que usted puede darle de vuelta, usted los involucra en el mundo del squash, usted les da una razón para ver el deporte, para conocer nueva gente, les abre un network muy grande. Entonces, que el sponsor del Optasia Open está aquí. Ah, claro, voy y le hablan entre ellos. Sí. O le abre un mundo muy grande. Claro. Y el retorno puede ser muy, muy grande si usted sabe venderlo. Pero la gente no sabe venderlo muy bien. Ahí es donde yo le agradezco mucho a la universidad y pues al business que yo hice. Claro. Porque me enseñó a identificar esas cosas. Entonces hay muchas cosas que uno puede ofrecer de vuelta que pueden hacer los patrocinios más fáciles de lo que uno piensa. Pero hay que saber esas cosas. ¿Cuánto tiempo demoró en empezar a monetizar el tema de los trick shots? ¿Cuánto tiempo demoró para que explotara este tema de él es el que hace los trick shots de squash? Yo siento que fueron por ahí unos 6 meses en el que yo estuve, o sea, juicioso, entre comillas, me cogí un off-season que estaba con la rodilla operada. Ya. Y apenas estaba volviendo, o sea, no pude hacer físico, nada, pero hacía solo. Y me ponía a hacer solo, me ponía a hacer trucos, tiros raros, todo, y empecé a publicarlos. Y siento que de a poquitos pues me fui dando cuenta que la gente decía, el de los trick shots, Matías con los trucos, toda la cosa. Empecé a hacer más, hasta un punto que me empezaron o sea, iba a torneos y los niños, el de los trucos, Matías, trick shots. Y llegó un punto que era increíble, o sea, cuando fuimos a Hong Kong, en Hong Kong llegué, niños en Hong Kong, Matías, los trucos. Y yo, llegaron lejos los trucos. Worldwide. Sí. O sea, puede que muchas veces ni sabían su nacionalidad, Exacto. pero era Matías el de los trucos. Y mucha gente se acuerda de mí no porque gané el partido, pero por el topspin. O se acuerdan de mí por el... Perdiste. O no porque perdí, sino por el truco, Eso por no. el taxi, por Pero en cierta parte, gane o pierda, siento que es mejor que se acuerden de usted de esa forma a que se acuerden de usted por ser el que hace blocking o ser el sucio. No, o sea, obvio, yo eso siento es que... muy Y eso, bueno. eso es otro lado que yo siento que mucha gente se clava el cuchillo a sí misma. Porque van a un torneo en el que están lleno de sponsors potenciales, lleno. Cualquier persona que lo esté viendo es alguien que lo podría patrocinar porque es el dueño de una empresa en squash. Eso es verdad. Y lo primero que usted hace es hacer el partido más asqueroso, bloquear, gritar, madrear al ref. También es verdad que todo. mucha gente necesita hacer eso para ganar. No, exacto, pero me refiero a gente que lo hace mucho peor. Sí, O sea, es casi que vergonzoso. ¿Damos nombres? No sé si se puede dar nombres. Delicado. Pero Ponemos el tip. pero hay gente. Gente hay, güey. Y yo Mucha. digo, están destruyendo sus posibilidades. Y o sea, ahí inmediatamente, en vez de jugar un partido normal, salir a hablar con una persona, hablar con otra, y uno nunca sabe con quién va a terminar hablando. Y cualquier persona con un sponsor que le salga, como les conté yo, un sponsor le puede cambiar la vida entera a usted, porque desde ahí salen 1000. O sea, después de que cae el primero, empiezan a caer. Pero con la confianza. Ya, no, claro, no es claro. porque pase, sino su confianza. Es, sí puedo hacer esto. Y ahí es donde le dicen muchas veces, es como la frase famosa de decir, es que caiga uno y ya el resto... Sí, es verdad. Vienen solos. Exacto. Un ejercicio que nosotros teníamos en la universidad era, escríbele a 5 compañías de las que usted está seguro que no lo van a patrocinar. Que no lo, Que no. Que no lo van a Sí, patrocinar. que no. O sea, Y a ver qué escríbale pasa. a Rolex, a Ferrari, Nike. así, cosas así. Que usted esté seguro, pero mire qué tan lejos puede estar usted. Y era muy chistoso porque había muchos momentos que uno, solamente con que lo tomaran en serio, uno ya como que se agrandaba. Y Te uno lo decía, crees, claro. O sea, como que solamente por el hecho de que lo vieron. exacto, de tomarse en serio. O sea, yo me acuerdo, hubo uno que yo le escribí que fue los Aura. Sí, el anillo. El Exacto, anillo como el Whoop, pero el anillo. Sí. Y les escribí por Instagram, así, a la cuenta de Instagram de millones de seguidores. Y les escribí y les dije, hola, soy un atleta de squash, me gusta mucho lo que ustedes hacen. Así, yo, obviamente el mensaje profesional, un mensaje de Instagram, pero pues escrito profesional, todo. Y me contestaron como a los 4 días, analizamos tu propuesta, muchísimas gracias por habernos contactado. En este momento no tenemos ningún link con ningún deportista, pero si se abre la posibilidad te vamos a contactar, muchas gracias. Y yo... O sea, ya con que lo volteen a mirar. Exacto. Y en mi cabeza, antes esto es un no rotundo, o sea, ¿esto para qué lo hago? Entonces se abre mucho la cabeza en decir, deje que le digan que no. Claro. Pero uno se cierra la cabeza a uno mismo. Eso Básicamente es como Eso es para todo, sirve para todo. Sí, eso. sí. Es como el dicho que dice, tocar no es entrar. Así. No sé, yo nunca he escuchado ese dicho. Bueno, tocar no es entrar. Tocar no es entrar. Dicho colombiano, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos el tema de ahora estás con ASICS Sí. en zapatos. ¿Y algún sponsor así que venga a la vista? ¿Vas a seguir Ahorita con- los que tengo ahorita tengo ASICS, que es pues obviamente toda la ropa, todos los zapatos, que es ASICS Colombia. Ya. Buen sponsor. Sí, sí. Sí. Buen sponsor. Ah, ya. Buen sponsor. Yo creo que es el zapato que usa el 80% de los jugadores de Es squash. el por antonomasia del squash, digamos. Tal cual. Junto con el squash. Estoy con ASICS. Publicidad no paga.
Estoy con ASICS, estoy con Open Squash, que es el club en Nueva York. Estoy con Mason Partners, que es una firma de abogados en Egipto, en Medio Oriente. Con un investment banker en Colombia que se llama Altion Partners. Ahorita tratando de conseguir un par más, pero trabajándole, sí. Y pues ahorita también uno que está empezando, que se llama Core Analytics, que es aquí haciendo publicidad un poquito. Es un software de inteligencia artificial que programó un amigo que se llama Siad Sakara, que también jugador profesional de squash, pero se retiró para hacer esto. Y es el software de AI que es un coach. Entonces, la inteligencia artificial, usted le bota el video de su juego. Y claro, tiene que tener pues, un margen de calidad del video. Y partidos también, ¿no? Partidos, sí. O sea, de cualquier cosa. Vale. No solo squash. No, en este momento es de squash, pero pues quiere crecerlo para más. Pero usted le pone su partido de squash y la misma inteligencia artificial le hace el estudio de todo lo que usted hizo. Y le dice, sus mejores golpes fueron estos, sus peores golpes fueron estos, su mejor zona fue esta, todo. E incluso tiene un chatbot. Y el chatbot es su coach. Entonces usted le pregunta como, coach, ¿qué puedo hacer mejor? Y la inteligencia artificial le dice exactamente qué necesita hacer mejor. ¿Y eso cómo funciona? ¿Te creas una cuenta y pagas X al mes, supongo, por este servicio, ¿no? Bomba. Es como una suscripción mensual. Es como un coach pero especificísimo. Exacto. Es literalmente un coach. El coach de los números, ¿no? Sí. Y por ejemplo, le puedes decir, coach, hoy no sé qué entrenar, dime una rutina. Sí. Todo es inteligencia artificial, es como ChatGPT, pero orientado exactamente a squash y de los resultados que usted le vote y aprende de sí mismo. Entonces, si usted le vota su partido, él ya sabe, va aprendiendo de sí mismo. Referencias, ¿no? Exacto. Y ya le va diciendo qué tiene que hacer usted mejor o peor y usted literalmente le textea a su coach. Es una empresa que está empezando ahorita. O sea, no han empezado ahorita, están en el beta. Se supone que el mes que viene empieza el beta. Entonces, estoy también con ellos, pero todo está empezando. ¿Y raqueta? Raqueta ahorita es tema sensible, pero ese sí lo puedo decir, porque me va a cambiar a Jarro. ¡Wow! ¿Nuevo sponsor? Sí. Primicia. Esa no la ha dicho Última hora. Ni en el Instagram, ni nada, no la ha dicho. Pero me va a cambiar a Jarro. Entonces, atentos porque la raqueta va a salir prontico. Raqueta personalizada. Ajá. ¡Ay! ¡Wow! Raqueta personalizada. ¿Y ya la has hecho y todo? Ya la tengo hecha y todo. Uy, o sea, entra al club de los personalizados. De los personalizados. Pocos. De raqueta confirma. Pero, oye, qué bueno que ya le hayan dado ese... Siento que es un paso gigante, al menos que ya su nombre salga en una raqueta. Sí, es un paso grande. Es un sueño. Eso está guapísimo. Y si la hizo él encima. Sí, la hice yo, toda la cosa. Yo la diseñé toda. O sea, yo hice todo el diseño, todo. ¿Y alguna razón por la marca o fue la que más le gustó? Fue una combinación entre la oportunidad y lo que salió. Porque con Dunlop también estudié la posibilidad de hacerlo y también estaban interesados, pero de una manera diferente que no era lo que yo quería hacer. Claro. Llegaron a un mejor acuerdo con Jarro. Exacto. Entonces con Jarro. Pero Jarro, aura, ¿eh? Sí, ¿Cuánta gente conoce con Jarro? Tal cual, nada, no mucha. Sí. Eso es como los que juegan de la nada con Prince. Así. Buenísimo. Pura aura, güey. O sea, eso es aura. Quiero decir algo. Uno se acuerda de el momento también por la raqueta. Claro. Quiero decirlo. De lejos. Yo me acuerdo mucho una raqueta de Rami con cuerdas verdes. Prince. La sí, mítica. Me acuerdo yo que no veía él con la barba. Sí. Pero uno se acuerda de raquetas. Yo me acuerdo de Shabana con la amarilla de un loop de así. La de Miguel también, la amarilla de Nifibre. También. Por ejemplo, recién empezó pero cuando Shorbagi dio el disparo para arriba que empezó a ganar a todo, la anterior a la amarilla, o la amarilla creo que fue, que jugaba, que tiene la final esta con Ashur, el golpe entre las piernas, los de Qatar, sí. Eso a mí me parece que la raqueta marca mucho al momento. Entonces fue una combinación de todo y obviamente se dio en el momento que era y claro, es un sueño que tengo desde chiquito, o sea, obviamente siempre quise tener la raqueta, así que ya prontico la verán. Chévere. Y la idea es estrenarla también en Juegos Olímpicos, ¿no? Usarla en los Juegos Olímpicos. Usarla, estrenarla no, pero usarla en los Juegos Olímpicos. Esa raqueta va a estar en Olímpicos. ¿Cómo ve el tema de los Juegos Olímpicos? Pues obviamente es el sueño más grande de cualquier atleta. Todos nosotros obviamente quisiéramos ir. Hay mucha competencia. Es un sueño nuevo, también. Un sueño nuevo. Porque siento que los Olímpicos como tal es el sueño de cualquier atleta. Pero ahora es un sueño real. Exacto. No, pero igual los de squash nunca tuvimos ese sueño. Porque siempre tuvimos claro que no estábamos en las Olimpiadas. Sí, pero siento que sigue siendo sueño. O sea, yo desde chiquito igual veía los Olímpicos y decía yo quisiera estar ahí, sabiendo que igual pues jugaba squash. O sea, como que, pero veía los Olímpicos, sí, o sea, todos los Olímpicos me los veía, siempre pues los aros, todo eso.
es mucha aura, como decíamos. Es que Los olímpicos los olímpicos es el pick de exacto, o sea, no se puede llegar más arriba. Y está muy guapo verlo. Entonces, exacto. Entonces ahorita que pues ya es el chance real, pues es todo lo que todos queremos hacer. Sí, sí. Entonces claramente es mi objetivo primordial en la vida y hay mucha competencia, pero ahí sí, pues cada uno por sí mismo. O sea, es que llegue. Claro, eso claro. Van a ser los Juegos del Hambre. Uf, y sí. Porque todavía no está definido cómo va a ser el tema de clasificatorio, ¿no? En teoría, no, clasificatorio no, claro. Todavía no. Solo sabemos el cuadro. Solo sabe que el cuadro se bajó 16 en el capítulo. Pero todavía 1. se puede cambiar, es lo que dijeron. Ah, sí. O sea, que todavía se puede, o sea, que es... Justamente en la primera cápsula. Sí, pero ya que la hayan cambiado a 16 ya es una cagada. Ah, obvio. 100%. En la primera cápsula justo hablamos de eso con Miguel Pujol. Pueden ir a ver la primera cápsula aquí abajo. Diciendo que yo, por lo menos, había escuchado, no sé si de fuentes muy fiables, que podían cambiar el cuadro todavía. Sí, o sea, yo también escuché, también es que todo el mundo lo que habla ahorita es lo que escuchó. Ninguno tiene el contacto directo. Miami. Nadie tiene el contacto directo con los olímpicos, entonces todos hemos escuchado. Pero pues teníamos el cuadro de 32. Yo al principio oí que era 64, después que 32, después que 16. Ahorita se supone que es 16. 64 sería una perfecto. Locura, ¿eh? Y es un partido pero es que más. Ni tenis, ¿no? Tiene 64. Tenis creo que son 64. Sí, tenis tiene el cuadro grande, sí. Sí, tenis pero es que muy pocos deportes. Pero es que tenis es... Pero es que tenis es pensar, tenis es individuales, individuales, dobles masculino, doble femenino y Mixto. dobles mixtos. Sí. Y a mí este tema de los jugadores o la gente que ve el squash es lo que más me preocupa y es uno de mis objetivos, aquí ya hablando aparte, es uno de mis objetivos con este podcast, con este canal, que es dar a conocer más el squash, porque a mí lo que me preocupa es que pasen estos Juegos Olímpicos y no nos inviten o no nos pongan porque somos un deporte invitado. Sí. Y me da miedo por el bien del squash porque siento que ahorita está subiendo muy bien. Sí. Y me da miedo por el bien del squash que en un futuro no lo vuelvan a poner. Yo creo que esa es la tarea que tenemos estos 3 años antes de las Olimpiadas, ¿no? Hacer de nuestro deporte toda la tarea máximo. de todos nosotros, de Squash TV, pero de todo todos. el mundo, de los atletas, de la empresa que lleva el mundo del squash, de las federaciones. Todo. Pero yo eso sí lo veo para bien. Yo eso sí lo veo para bien porque hay mucha gente muy motivada, como usted, que quieren hacer las cosas, quieren mostrar al deporte y siento que en estos últimos meses, más que todo, Sí. pues la creación de contenido, que es el marketing de hoy en día de nuestra generación, tristemente, pero así es, Tal cual. pues se empezó a dar en squash. Ya aparecen videos de squash en el algoritmo de Instagram de gente que ni conozco. Me sale un jugador en Pakistán haciendo drives y yo digo, qué chévere. Eso me encanta. Eso me encanta porque empieza ya a nutrir y a mí me gustaría también atacar el tema de que sí, hay en Oriente Medio, Pakistán, todo esto, están también muy fuertes en Europa, pero yo siento que el squash en Sudamérica le falta un empujón. Y en Europa, de aquí, España, Portugal, tema más Europa del Mediterráneo. Exacto. Sí. Siento que le falta un poco el empujón más, porque no encuentro el por qué sí funciona en el otro lado y no en estos lugares. Yo creo que es el tema de dinero, al fin y al cabo, ¿no? El que invierte dinero en algo le suele salir bien, ¿sabes? Sí, yo creo que es eso, de como invertir. También siento que es muy difícil justificarlo, porque pues en un país como Colombia no es muy grande. Nosotros tenemos una cantidad de talento ridícula para la cantidad de jugadores que tenemos. Sí, es verdad. Y me parece que la tendencia, tristemente, ahora ha mejorado, pero tristemente yo diría que el año 2012 hacia acá, hasta 2020, pongámosle esta pandemia, hasta ese punto, fue tendencia para abajo. Yo recuerdo mucho, yo no sé, yo hablo por Colombia, que competí siempre en Colombia, no sé si usted se acuerda de esos torneos en Medellín, en un club que se llamaba el Country, 12 canchas y los horarios se alargaban hasta las 12 de la noche. ¿Usted se acuerda de esos torneos? Sí. 200 y pico inscritos, una locura. Según aquí lo que me cuentan, aquí había canchas, pasaba un local, cancha, pasaba otro, Cuando el clubes estaba de con moda. clubes con 20 canchas de squash. A mí eso me... Que es aquí en los 90, 80, 90, 2000 era el boom del squash, era el deporte de moda. Absurdo. En plan, el pádel no existía, que es el pádel ahora el deporte de moda. Y en España lleva 20 años o 30 casi ya de moda. Pero es que el squash aquí en España es una locura. En todos los clubes había pistas de squash. También es verdad que se veía más en gente con un poquito más de dinero, ¿sabes? El squash, como el deporte de ricos, le dicen. Pero sí es verdad que en cada club habían pistas de squash. Y habían en todos lados. Incluso en Tenerife, en mi isla, habían un montón de clubes con pistas de squash y ahora quedan muchas menos. Pero bueno, al menos tenemos. A mí eso me parece una locura. Pues que yo siento que squash también tiene las de perder contra muchos deportes y es por la exigencia física. Porque es un deporte muy difícil en comparación a otros.
Y también siento que no es muy casual. ¿En qué sentido? Uno puede ir a jugar pádel, se toma sus cervezas, son 4 personas, salen, el parche, ¿me entiendes? Siento que eso en squash no se puede hacer. Uno casualmente ir a jugar squash pues es muy difícil, es un deporte duro y también lo que dice Iván es, en todo el mundo es considerado el deporte de ricos. Sí. En donde uno vaya es el deporte del country club, es el deporte que uno tiene que tener membresía, es el deporte que también pues juega para bien cuando necesitamos sponsors, plata, todo eso, porque hay mucha gente con mucha plata que invierte en squash. Pero por el otro lado es difícil porque hay mucho resentimiento. Claro que entonces, no solo es un deporte, juegan los que tienen plata. No es un deporte muy asequible. En verdad, los que jugamos son los que menos plata tenemos. Sí, pero la cosa es que no es muy asequible para, digamos, los estratos bajos y eso, los programas públicos. Siento que eso falta mucho en estos países. Yo no creo que España tenga un programa público para squash. Para squash, ¿no? Colombia tiene squash urbano. Contados, uno. O sea, tiene squash urbano que es buenísimo en Cartagena. Pero nosotros tenemos unas canchas públicas en Bogotá que se la pasan vacías. Y pues para un país con tanta gente siento que el deporte se podría vender mucho más sabiendo que tenemos a Miguel Ángel Rodríguez, que pues en Colombia es conocido. Y para que se conozca un jugador de squash en Colombia es porque de verdad hizo lo que tenía que hacer. Que en otras cosas, a mí me parece que podría decirse que Miguel Ángel podría entrar en un top de atletas colombianos de la historia. 100%. 100%. 100%. Y eso se me hace que tiene mucho peso en que se incentive más a jugar squash. Pues ¿cuántos jugadores tendrán 5 medallas de Panamericanos diferentes? Miguel tiene medallas en 5 Juegos Panamericanos. Y la mayoría de oro, ¿no? 4 creo la que mayoría, creo que tiene 3 de oro en individual, pero tiene los de equipos, pero la cosa es que tiene en 5 Panamericanos diferentes, creo que es. O sea, el nivel más alto de squash que hay en Colombia en este momento son los Juegos Panamericanos, en América. Es una locura. Y pues Miguel Ángel es un referente tan grande que siento que no se ha usado para lo suficiente. Entonces siento que el squash va hacia abajo, como dijo usted, pero también por el otro lado va en cruz en el cuadro porque va hacia arriba en nivel. Porque ahorita tendremos 300 jugadores y tenemos fácil 6, 7 con nivel de top 100. Sí. Wow. Que es una locura si usted lo pone en perspectiva. Sí, sí. Para hacer Entonces, para nivel estamos ridículamente fuertes, más fuertes que nunca en la historia. Para los números. Pero para cantidad y para el boom del deporte vamos para abajo. ¿Y cómo cree que podría ayudar eso? O sea, ¿cómo cree que se podría subir esta tendencia, que fuera para arriba y nivel y para arriba? Siento que la federación tiene que hacer un cambio muy grande en la mayoría de aspectos. Empezar desde la infraestructura de la federación adentro. Empezar, eso es todo. O sea, hay que empezar haciendo la infraestructura de la federación que cambie sus objetivos porque claramente no está funcionando. A mí me parece que en Colombia se sufre mucho, y por lo que veo aquí en España también, Te iba a decir ahora. Se sufre mucho del tema del yo te doy el puesto porque somos amigos. Siento que eso es un mal que tiene en ese momento Colombia. No lo conozco a ciencia cierta en España, pero por lo menos en Colombia siento que van dominando, van controlando siempre los mismos las cuentas, van llevando siempre los mismos las cuentas y siempre es una pelea para ver si lo sueltan. Sí, entonces, no hay cambio. Sí. Y la cosa es que no hay cambio. Y si no hay cambio, pues no vamos para ningún lado. Claro. Y llegamos a un momento muy fuerte en el que ahorita pues deberíamos tener un cambio para muy bien con la cantidad de nivel que tenemos. Tenemos nivel hasta para regalar. Sí. O sea, está con los juniors que ya acaban de salir, con Juan José, con Irizarry, con Santa María, Martín Mejía. O sea, usted se pone a pensar y Colombia puede tener un equipo A y un equipo B igual de mucho nivel. Sí, o sea, Colombia puede tener un equipo A y un equipo B de Colombia nivel muy está alto. demasiado fuerte, demasiado, y siento que eso no se usa. Y siento que pues la tendencia de la federación y lo que han hecho pues no han hecho suficiente, ni cerca de lo que deberían para promover el squash y para agrandarlo. Ha sido más ya estamos aquí nos quedamos. Es que yo en vez de verdad hacer algo por el squash. Literal. Yo creo que es el problema que pasa en el squash de hoy en día, que por eso no se ha impulsado más por las federaciones. Que he escuchado a tanta gente, no de España, digo de todos los países. Siempre hay alguien quejándose, no, es que las federaciones estos que no nos dan, es que tal cual. Digo, tío. Es que termina siendo político, todo es claro, político. Por eso, pero digo, en todas las federaciones están mal, es porque hay algo que cambiar ahí, ¿sabes? De las federaciones. No sé. No se hacen las cosas al derecho, siento yo. Al ser un mundo tan pequeño y haber tan poco dinero, normalmente la gente que trabaja en una federación quiere un dinero seguro, ¿sabes? Y es la putada, que al final con tan poco dinero para repartir entre todos, muchos se lo quedan. Sí, eso y al final pones al que es amigo tuyo, al que no va a decir nada. Interés, todo, ¿sabes? Siento en otro sentido también de que se le tiene que empezar a dar más foco a estos problemas si se quieren resolver. Siento que en el momento que llegue uno y ponga las cosas en su lugar, no, o sea, una persona que llegue y ponga las cosas en su lugar, ya la demás gente lo va a empezar a seguir, va a empezar, oiga,
este tiene razón. Claro. 100%. ¿Hace Y cuánto? funcionan las cosas, que es lo que La cosa es encontrar a la no persona. pasa ahora. Porque no cualquier persona se quiere meter. Exacto. Y es un rol político que no paga, que tiene que ser 100% por pasión Y te expones a mucho. y te expones a mucho. Es un rol muy difícil de tomar. Sí, es verdad. Se necesita una persona y uno tiene que ser privilegiado de encontrarla. Sí. Sí, tiene que Porque uno tener dice, mucho- no, tiene que haber un cambio, pero yo no lo voy a hacer. Él no lo va a hacer. Sí, No lo Tiene vamos que a hacer, tener no mucho podemos carácter. hacerlo. Tiene No, que- mucho carácter y... Motivación y pasión. O sea, es de amor al deporte, porque por nada más lo hace. Porque no es por plata, claramente. No. Y chantarse todos los problemas o no querer ayudar. Que eso es lo peor de todo, como tener la culpa de algo que no es culpa de Exacto, uno. pero es admirable también. El que lo haga es muy de admirar. Entonces, pues ojalá lo encontremos aquí en España y en Colombia y en... En todas las federaciones del mundo. Y volviendo a lo del tema de los Olímpicos, estamos en 2025, 2028. 3 años justo. 3 años. Sí. ¿Considera que va a conseguir un cupo? Yo siento que ese cupo es mío, pero claramente todos van a decir lo mismo. Entonces, pues, Es válido, es válido. competencia de la buena. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que digan, yo considero que sí tengo las cualidades para conseguir un... Yo quisiera decirlo, pero no soy jugador O sea, profesional. ni siquiera son las cualidades. Yo considero que estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer. Ya. Que también es difícil porque es duro. Uno tiene que Sacrificio. sufrir mucho y es mucho sacrificio. Pero te gusta. Pero me gusta. Es que le gusta mucho sufrir. Sí. Entonces siento que las cualidades junto con eso, no, o sea, tengo un gran chance de tenerlo. Entonces pues, voy a hacer todo lo que pueda. Yo le voy a preguntar, le voy a poner a comparar dos cosas aquí, ya improvisando un poco esta clausura. Yo le voy a preguntar dos cosas. Sí. Le voy a poner dos contextos y usted me va a decir cuál coge. ¿Oro olímpico o Oro mundial olímpico. de squash? Oro olímpico. Oro olímpico. Oro olímpico, pero 100%. lejísimos. Fácil. 100%. Fácil. Pero muy fácil. En el oro olímpico no le dan nada, solamente es el oro Me olímpico. quedo con nada. Me pueden dar $1 billón el mundial de squash, oro olímpico. O sea, es la pregunta más fácil de la historia. Güey. ¿Tú también? 100%. Es como El olímpico pesa más que cualquier millonada. Güey. En el mundial estás tú solo y vale, pero el olímpico eres tú, tu país, tu todo. Si te pusieran a elegir un jugador de squash, sea ya retirado, sea vendido, sea lo que sea, con el que te gustaría jugar hoy, y que no hayas jugado, obviamente, ¿con quién? Rami. Pero también Rami. es muy fácil. Güey. Sí. O sea, sí, sin pensarlo. Güey. Por encima de cualquiera. Fácil. Güey. ¿Por qué? Solo es la manera en la que él veía el juego, siento que me inspiró mucho desde muy chiquito. Y siento que fue como lo que yo quería imitar de alguna manera. Porque es un juego muy, muy ofensivo, poco ortodoxo, también le pegaba raro, también hacía sus tiros difíciles, raros. Pero sí, era como el approach que él tenía hacia el juego. Era como él como lo veía, que tanto atacaba, los tiros que sacaba de la nada, o sea, todo siempre buscando el ataque, y siento que desde muy pequeño me inspiró muchísimo. Y siempre se veía que lo jugaba con alegría, el squash. Siempre se veía feliz en la cancha, que es una cosa que me inspira mucho, porque siento que así debería ser, compitiendo. Y es difícil estar alegre compitiendo con la cantidad de tensión, con la presión, todo. Pero uno lo veía y lo veía alegre. Entonces siento que eso como que siempre lo tuve en la cabeza. Entonces Sí, es 100% Rami. Bueno, Mati, y por último ya, ¿cerveza o guaro? Uy, dura, güey. Durísima. Güey. Sí, siento que me toca decir cerveza, con mención honorable hacia el guaro, No, ya, claro. pero cerveza. ¿Por qué? ¿Por qué? La cerveza me gusta y el guaro es muy destructivo. ¿Con secuelas? ¿Tienes secuelas? Sí. No la he pasado muy bien con el guaro también. La he pasado muy bien y no tan bien. Iba a decir. Pero la cerveza nunca me ha fallado, entonces cerveza. ¿Y usted, Iván? No, a mí, yo y el Guaro no somos amigos, pero ni lo vamos a hacer. La peor que me he pillado, siempre me acuerdo, y quien estuvo conmigo lo sabe, ha sido con Guaro, pero Guaro caliente. Oh, Que es, yo creo que lo peor que te puedes echar a la boca. avena. Avena pura. casi. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este canal, por ver este capítulo. Gracias a Matías, gracias a Ivancho por aquí Señores, ser co-host. Bueno. Gracias a todos por ver este capítulo. Esperen con más el capítulo 3, va a ser mucho mejor, vamos a traer muchísimo más contenido y atentos también al canal de Instagram. Gracias a todos por ver. Vemos. Gracias.